como ya lo habíamos anunciado esta semana en nuestro bloque de entrevistas con Paola González, tenemos al presidente del Congreso, Freddy Otárola, quien habló de la primera dama, del Partido Nacionalista y muchos temas más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy estaremos en la vida de un hombre que, además de ser jurista, tiene mucho que decirnos acerca de lo que pasa en nuestro país. Él es presidente del Congreso de la República. Hoy estaremos en la vida de Freddy Otárola Peñaranda. ¿Cómo está, congresista? Bueno, ser presidente del Congreso no es nada fácil. ¿Cómo ha logrado articular esta gran labor para el país? ¿Cómo están? En efecto, más aún en un Congreso tan disgregado, nosotros, la bancada con más congresistas, no somos la mayoritaria, somos la primera minoría, y eso nos llevaba a todos los días para lograr la aprobación de todos los proyectos de ley, comenzar a construir consensos de cero. Eso hizo que la labor sea un poco más complicada, pero finalmente creo logramos los objetivos que nos trazamos. Se ha mantenido firme en la presidencia del Congreso de la República, pero también ha podido sacar adelante una serie de proyectos que de alguna manera usted está interesado en concretar. Por ejemplo, hablamos del TC, del BCR, de la ley universitaria. Ahí se requerían grandes consensos. Para elegir a los miembros del tribunal se tienen que obtener 87 votos. E insisto, tan disgregado el Congreso y con tantas posiciones distintas era difícil, pero lo hicimos. En base al diálogo, al entendimiento, a la invocación. Y comenzamos con el Tribunal Constitucional antes que la Defensoría porque ya era lo más sentido por la opinión pública del Perú. Mire usted, sentencias tiradas de los cabellos, un accionar cuestionado, no podía seguir manteniéndose así en el máximo órgano supremo e intérprete de la Constitución y garante de los derechos del ciudadano. Había que cambiarlo. Logramos también cambiar el Banco Central de Reserva y hemos dejado las bases para que inmediatamente después se designe el defensor del pueblo. Que usted nos decía que desde el colegio ya hacía política. Yo estudié en un colegio nacional, la Gran Unidad Escolar Mariscal Toribio de Luzuriaga de Huaraz, toda la secundaria y la primaria en el colegio Antonio Raimondi y luego en una escuela que servía de práctica para los que estudiaban la docencia en la Escuela Normal de Huaraz. Y sobre todo en los primeros años de la secundaria comenzamos ya a salir a las calles, acompañando el famoso grito del SUTEP, esta vez liderado por Horacio Ceballos, de que el SUTE en la calle luchando también está enseñando. Y luego en la Universidad de San Martín de Porres de Lima, donde estudiaba Derecho, fui dirigente estudiantil y también fue un momento muy difícil porque éramos minoría. Yo era miembro del movimiento Nueva Izquierda, éramos minoría en una universidad cuya ideología predominante era la aprista y la de derecha. Y como provinciano también tiene una formación muy familiar. Cuéntenos un poco de esos primeros años, de esa primera infancia. Mi padre huaracino, un destacado y prestigioso docente de la zona, y mi madre chacasina. Y yo me siento chacasino y huaracino. Chacas es un pueblo al que antes se llegaba en 7 horas porque hay que atravesar el Huascarán. Ahora hay una buena pista. No, es un pueblo hermosísimo, bendecido por Dios. Y estuvo en un momento muy especial también en la ciudad, que es el terremoto, ¿verdad? El terremoto del 70. Fue un momento muy difícil. A las 3 de la tarde, 3:30 y tantos minutos o 40 y tantos minutos del 31 de mayo del 70, se produjo el terremoto. Era Huaraz una ciudad colonial de casas antiguas, quizá parecida a lo que es hoy Ayacucho, llena de templos, y se cayó. El sol se nubló por la cantidad de polvo y por varios días. No había cómo mandar ayuda. Por eso mi reconocimiento a los hermanos soviéticos y cubanos. Fueron los primeros en llegar a Ancash. Recuerdo además la tensión con la que vivíamos. Los sismos se repetían. Huaraz está en la parte baja y arriba hay decenas de lagunas. Y cada sismo, pues los diques habían quedado afectados, podía significar un aluvión tan igual como el que sepultó Yungay. ¿Cuántos años tenía usted? Entre 8 y 9 años.
Fue su primer encuentro, digamos, con la muerte, porque vio a mucha gente partir. Claro, en horas más de 20.000. Pero lo curioso es que en la camioneta en la que dormíamos, en la mañana llevaba cadáveres a la fosa común, porque no había cómo enterrar en ataúdes individuales. Ya muy tarde la baldeaban y ahí teníamos que dormir en carpas para, en el supuesto de que haya un anuncio de aluvión, estaba la psicosis de lo de Yungay, partir y salvarse. ¿Cómo lo afectó ese hecho en su vida? Porque me imagino que no volvió a ser el mismo. ¿Puede cortar? Terrible. Me ganó la emoción. A ver. No se preocupe, congresista. Gracias más bien por compartir estos momentos con nosotros. ¿Su familia se vio afectada en ese momento? No, fue una de las pocas familias que no tuvo fallecidos. Fue una suerte porque fue un evento muy grave. Caminábamos por las calles llenas de cadáveres. No había que comer. Fue un momento muy difícil que lo supimos superar, gracias a la ayuda internacional y a la ayuda nacional. Desde esa vez, mi eterna simpatía a los hermanos cubanos, y por eso siempre los hemos defendido. Nos pusieron hospitales, médicos. Recuerdo que pilotos rusos perdieron la vida, pero ahora supo salir de sus cenizas. Vamos a cambiar el tono más bien de la información y queremos hablar de este proyecto que es Mr. Cuy. Tiene usted un talento culinario, ¿cómo así emprendió este proyecto? Analicé el mercado y vi además que desde el sismo del 70 muchos ancachinos migraron a Lima, familias enteras, y por la cercanía a la salida a Lima hacia el norte se quedaron en el cono norte. Y decidí poner un restaurante de comida típica ancachina. Como había estudiado algo de periodismo, un nombre corto que suene y que quede internalizado. Ya había muchos rinconcitos, que es el nombre tradicional de los recreos de esta naturaleza. Y opté por Mr. Cuy. Es un nombre corto, pequeño, y creo que es un nombre que queda. ¿Hace alusión a algún producto que a usted le gusta mucho? No, es que ese es el plato bandera del restaurante. El cuy al estilo ancachino. Un cuy crocante, sabroso e inolvidable. ¿Ha ejercido usted el periodismo también? Cuéntanos de esa etapa. Yo estudié algunos ciclos de periodismo en la Universidad de San Martín de Porres. Y trabajaba en un diario nacional que fue importantísimo. Lo dirigía Efraín Ruiz Caro y el subdirector era Juan Gargurevich, se llamaba el diario La Voz. Llegamos a vender más de 100.000 diarios. Está ya usted en otras ligas. ¿Se imaginó en algún momento, siempre fue su aspiración llegar al Congreso? ¿También podríamos hablar de un interés a la presidencia de la República? Honestamente no, dejé la universidad y me dediqué a mi profesión. Yo soy notario en Huaraz, pero además a la docencia. ¿Por qué se decide por la política? Mira, yo soy católico, practicante, le conté que soy parte de la obra del Padre Hugo de Sensi. Incluso ha sido monaguillo, me contaba. En efecto, de niño era monaguillo, pero eso me sirvió de mucho. Comencé a estudiar las tesis para obtener el doctorado en Suiza de un gran sacerdote, el reverendo sacerdote Gustavo Gutiérrez. Y él decía, no basta rezar para llegar a Dios, sino también hay que actuar. Lo que hace el Padre de Sensi hoy día. Hay que actuar y actuar con una opción, la opción preferencial por los pobres. Entonces usted es de la teología de la liberación. Obviamente que sí. Y eso nos hacía entender que en el Perú había mucha injusticia social. Entonces, como todo joven vehemente, queríamos el cambio e ingresamos a la política. Ingresó a la política para hacer cambios, me imagino. Yo creo que soy parte de un proyecto al que podemos denominar el de la inclusión social. ¿Qué pasaba antes? Los pobres, los marginados, las minorías eran invisibles para el Estado. Simplemente los ignoraban. Pasaban por su lado, pero no los veían. No existían.
El presidente Ollanta y el Partido Nacionalista se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta también que el Perú no podía crecer si es que no llegaba a los más pobres, si es que no se repartían las riquezas. Y estamos trabajando. El tema no se va a solucionar en un solo gobierno, pero creo que hemos avanzado mucho. ¿Y usted cree que el nacionalismo debe continuar en la presidencia? Nosotros somos un partido democrático, nos vamos a someter al escrutinio popular, vamos a tener candidatos en las elecciones del 2016, estamos organizando el partido, ya somos uno de los partidos más numerosos del Perú y tenemos fe en que podemos obtener resultados positivos. Pero hay una tarea, digamos, complicada, que es mantenerse en los 2 años que continúan esta mesa directiva del Congreso. Entonces es importante que se mantenga para ustedes. ¿Cuáles van a ser las estrategias para continuar? Son años difíciles, años preelectorales. Las contradicciones se acentúan. Los partidos, legítimamente hay que decirlo, ya no piensan en otra cosa, en qué hacer para conseguir votos. Y a veces eso hace que pierdan la visión de lo que necesita el Perú, actúan por lo que necesita su partido. Entonces, que la oposición en esas condiciones asuma la presidencia del Congreso me parecería un poco imprudente. Creo que se tiene que seguir jugando en pared con el debido respeto a la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues los momentos son difíciles. ¿Reelección, en su caso? Yo creo que en el partido, en la bancada, hay congresistas con suficientes atributos para reemplazar. ¿Usted cree en la bicameralidad? Yo sí, estoy convencido que se requiere un Congreso más sereno. Esta frase no es popular, el pueblo no quiere. Pero entiendo que puede haber bicameralidad sin necesidad de aumentar el número de congresistas. Por ejemplo, 90 diputados y 40 senadores. Pero requerimos una cámara de reflexión, requerimos repensar los proyectos para que salgan mucho más sólidos, mucho más consolidados. Son las encuestas las que revelan que el Congreso es poco popular. ¿Cómo cambiar? Y no es una percepción, es una realidad. Es una realidad. ¿Pero qué está pasando? Que todavía, a pesar de las buenas intenciones como las que existen, todavía sigue teniendo una imagen algo venido a menos. A ver, este Congreso, este periodo creo que ha actuado bien. Estamos sancionando con firmeza y prontitud a los malos congresistas. Pero recuerde usted que al día siguiente que elegimos a los miembros del Tribunal Constitucional, que eso podía elevar el nivel del Congreso, surgieron otros escándalos. Entonces, ¿usted cree que tiene que ver con lo mediático? Pero justificado en hechos reales, ¿no? El periodismo no le podemos pedir que se calle. Más bien gracias a las denuncias de ellos es que logramos enmendar algunas deficiencias y errores. Pero estamos hablando de errores que más bien afectan directamente a los congresistas y que el público, en general la población, se siente insatisfecha. Un hecho malo opaca y oculta lo que pueden producir 1000 hechos buenos. ¿Qué impresión tiene de nuestra primera dama? Yo preferiría llamarla compatriota Nadine. Es una buena primera dama, pero porque es esposa del presidente de la República, aunque ella trabajó duro en la campaña para que el presidente Ollanta lo sea. Pero eso lo tiene porque es esposa del presidente. Pero lo de compatriota Nadine, como presidenta del Partido Nacionalista, lo tiene porque ayudó a crear un partido que, a diferencia de otros, en poco tiempo ha llegado a la presidencia, que está en todo el Perú. Un partido con ideología, con doctrina, que cada vez le estamos consolidando. Entonces, creo que ella ha sido fundamental para la consolidación del Partido Nacionalista y para que lleguemos al gobierno. Creo que ha trabajado de la mano y estará trabajando de la mano con el presidente Ollanta, respetando cada uno de sus funciones, para pues que salgamos adelante. Por eso pues para ella no hay otra cosa que admiración y mucho respeto. ¿Usted votaría por ella? Obviamente, pero... Pero no el 2016. Por eso aclaremos, ¿no? Apostaríamos porque ella sea candidata, pero en todo caso no estamos pensando en elecciones. No es bueno que como partido de gobierno actuemos pensando en elecciones. ¿Cuál cree usted que sea el mejor o el logro más importante de esta presidencia del Congreso que usted ha ejercido? Y aunque no lo crea, yo sí estoy convencido, la ley
que sanciona o que dictamina la nueva ley universitaria. Mire, yo desde el grito de Córdoba que dieron los estudiantes en Argentina reclamando el tercio estudiantil, la autonomía universitaria, yo soy partidario de la autonomía universitaria y del cogobierno con los estudiantes. Y no haríamos nada que afecte ese cogobierno y que afecte esa autonomía. Esta ley no afecta a la autonomía administrativa, pero las universidades como están no pueden continuar, salvo algunas buenas. Finalmente, ¿quién admira? Obviamente como católico a Jesucristo, y en el Perú a Simón Bolívar y al padre Hugo de Sensi, y obviamente al presidente Ollanta, ¿no?, que creo que está haciendo bastante por la transformación de nuestra patria. Bueno, congresista, le agradezco su tiempo, gracias por estar con nosotros. Amigos, gracias por su compañía. Hemos estado en la vida del presidente del Congreso de la República, Freddy Otárola Peñaranda. Hasta la próxima.